el Evangelio del Reino. Muchos nos preguntamos, ¿qué es el Evangelio? Y está muy claro en Lucas capítulo 2, cuando los ángeles anunciaron a Jesús, dijeron, he aquí os damos nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces el Evangelio son las nuevas de gran gozo del Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es el nacimiento, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Eso constituye el Evangelio. Y los 4 primeros escritores del Nuevo Testamento nos lo dicen en su relato, teniendo a Jesús como Mesías. Jesús hace 2022 años ya, porque el 23 no ha pasado, que anduvo por la ciudad amada de Jerusalén. Nos ha tocado 2 o 3 veces estar ya en esa ciudad. Y realmente tiene la magia de Jesús, de su espíritu. Anda por esa ciudad en todo momento. Pareciera que el Señor va a aparecerse en cualquier momento. Y nos da mucha pena que todavía el pueblo de Israel, su pueblo amado, no ha conocido su visitación. Pero en Romanos capítulo 11 nos habla de que sus ojos serán abiertos y clamarán al Mesías Yeshua de Israel, y clamarán con voz de llanto y tristeza, reconociendo el tiempo que han perdido, los castigos que han recibido por la boca de sus propias palabras a causa de su incredulidad. Israel no conoció el tiempo de su visitación. Cumpliendo Jesús los requerimientos, fue bautizado en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista, el gran profeta que predicaba en las afueras de la ciudad arrepentimiento y perdón de pecados, pues Juan era el mensajero, el Elías que vendría delante del Mesías. Juan lo bautiza y se escucha una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y el Espíritu bajó del cielo en forma corporal de paloma. Estando presente ahí la Trinidad completa, Dios hablaba, Jesús se bautizaba y el Espíritu Santo descendía en forma corporal de paloma, confirmando la palabra de que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más decía Juan, viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Y Marcos dice, era el que preparaba el camino del Señor. Y vino Jesús a Galilea. Allí estuvimos también en Galilea, en la casa que viviera Jesús. ¡Qué glorioso! Hay que llorar ahí porque eso es maravilloso. La casa del apóstol Pedro, ya sobre él hicieron otra construcción, pero las ruinas se ven abajo. Y la primera sinagoga en que Jesús predicó, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en esa sinagoga también dijo, el tiempo es cumplido y el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. En Jerusalén, el Mesías encarnado, el reino de los cielos está entre vosotros, decía Jesús. Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros, se hacía presente cuando los ángeles en coro
anunciaban desde el primer día en Belén la llegada del Mesías. Nosotros estuvimos también en ese lugar que los pastores recibieron a los ángeles cantando la voluntad de Dios que había nacido el Mesías. No temáis, dijeron, he aquí os damos nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Evangelio no es más que las nuevas de gozo de que Cristo llegaba a la tierra a salvar la humanidad. Cristo sí era un extraterrestre que vino y se hizo terrestre para compaginar con nosotros, hacerse siervo como nosotros, hacerse lo que fue Adán sin el pecado original, porque Jesús no era hijo de hombre, Jesús era hijo del Espíritu Santo, por eso es santo. El Mesías llegó y traía consigo la salvación de la casa de Israel y la casa del humano. No era un reino terrenal, no era un reino que dependía de Roma, era un reino que venía del cielo, espiritual. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, quitar la pobreza espiritual. Así se exclamó: la redención ha llegado a Israel. Lucas 2:38. Inicia su ministerio Jesús a los 33 años aproximadamente, sanando a los enfermos, limpiando los leprosos, resucitando a los muertos, echando fuera a los demonios, porque la gloria de Dios estaba sobre él. Qué glorioso volver a ver a Jesús. Los que creemos al Evangelio sabemos que lo vamos a ver otra vez. Y con nuestros amados que ya han partido antes, que han sido creyentes a esta palabra del Evangelio. Traían todos los enfermos y les rogaban que solamente los tocase y que tocaran solo el borde de su manto, y todo lo que le tocaban eran sanados. Alimentaba las multitudes, se transformaba y andaba sobre las aguas. Hecha su gloriosa, enfrentó la cruz, con fuerza gloriosa enfrentó la cruz. La muerte de un malhechor la sustituyó él, pero afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y juzgado por Herodes y por Pilato, murió entre dos ladrones, quien solo hacía el bien, quien solo vino a rescatarnos. Pero alabamos a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Murió, pero la muerte no lo venció, porque Él tenía vida en sí mismo. Aleluya. Dice: daré mi vida y la volveré a tomar, porque Él sabía que iba a resucitar al tercer día. Después de haber resucitado, vivió 40 días con pruebas indubitables de que vivía. Comió con sus discípulos y subió a los cielos. Y hoy día ya Esteban lo vio sentado a la diestra del Padre cuando moría lapidado, y que estaba sentado a la derecha del Padre. Hoy, en el lugar santísimo, intercede por todos los que creen en su nombre. Abogado de los que creen en Él. No es abogado de los infieles, es abogado de los fieles. Y con su poder y su gloria vendrá a buscarnos. El que en mí cree tiene vida eterna. ¿No aceptarás tú a Jesús hoy para entrar en el camino de la vida eterna? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te invitan, porque ya la hora se acerca.
el Evangelio será predicado y entonces vendrá el fin. Preparémonos para ese momento. Que Dios nos bendiga.